Mis amigos son mis escarnecedores, mis ojos lloran a Dios. Job capítulo 16 versículo 20. La figura de Job y el concepto prueba son idénticos. La prueba de Job explica que toda prueba es inexplicable. Si podemos explicar las pruebas en nuestra vida, entonces ya no son pruebas. En la vida de Job, veamos y veremos pruebas en las cuales se manifiesta de manera brillante lo firmemente que se aferra al Señor. Hoy veremos Job y la prueba del sufrimiento. En primer lugar, la inmensa pérdida de Job en cuanto a las cosas terrenales. Según el capítulo 1, versículos 13 al 17, describe con frases muy breves cómo Job quedó arruinado en el término de un día. A causa del robo, catástrofes naturales, consecuencias de guerra, el rico Job se volvió pobre. El periodo de gran prosperidad había pasado. Mientras el tercer mensajero comunicó la terrible noticia a Job, capítulo 1, versículo 17, llegó el último golpe con el informe del cuarto mensajero, que le anunció la repentina muerte de sus 10 hijos a consecuencia de una catástrofe de la naturaleza. Entendiéndolo bien, Job no perdió a un hijo, no perdió a 2, perdió a 10 hijos, todos juntos, 7 hijos y 3 hijas, toda la familia feliz, toda la familia que feliz quedó repentinamente destruida. Una prueba de dimensión realmente inimaginable. Quizás durante el año 2020 ha perdido usted un familiar. Quizás usted ha perdido un hermano, una hermana, un padre, una madre, un hijo, una hija. Realmente qué dolor ante esta prueba. Qué dolor ante esta prueba del sufrimiento. Pero, ¿cómo reaccionó Job al haber perdido sus propiedades, al haber perdido realmente sus ganados, sus criados, sus tierras y sobre todo a sus 10 hijos? ¿Qué dijo cuando los ataúdes fueron bajados a la tumba recién excavada? ¿Sabe? Dice la Biblia: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre del Señor bendito. Esa es la manera como hizo Job. ¿Qué hizo Job? Se postró en tierra y adoró y dijo: el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Sea el nombre del Señor bendito. Qué gran prueba, qué gran manera más extraordinaria de pasar esta prueba ante tremendo dolor de la pérdida de un familiar, de la pérdida de sus hijos e hijas. Job se humilla delante de Dios. Job da la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación al único Dios fiel, justo y verdadero. Pero eso no fue la única prueba, la prueba física de Job. Esta segunda prueba es aún, podríamos decir, un grado de difícil más que la primera. Por más difícil que fuera lo que había pasado hasta ahora, estaba fuera de Job mismo, pero luego fue afectado personalmente por una abominable y repugnante enfermedad. Así es, la lepra, una lepra. Esta enfermedad debe haber sido muy repugnante, pues el muy considerado y glorioso Job, que dice capítulo 1, versículo 3, al fin quedó sentado miserablemente en un montón de basura. Job capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Cómo habrá clamado Job a su Dios para que le dé alivio y sanidad? Oró, se postró, se humilló, pero escuche bien, la respuesta de lo alto no llegó. Solamente se escuchaba la burla, la risa de sus amigos, aún también hasta de su propia esposa. Y muchos pueden testificarlo, nada estorba tanto la vida interior como los tormentos físicos. ¿Cómo reaccionó Job ante esta segunda prueba? ¿Cómo reaccionó Job? Job quedó aferrado a su Señor. A pesar de que el Señor primero no respondió en su oración y aparentemente no le hizo llegar ninguna ayuda, dijo esto, que ¿recibiremos el bien de Dios? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job capítulo 2 versículo 10. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremenda manera de enfrentar la prueba en cuanto a su salud, en cuanto a su vida física! ¡Qué tremendo Job! La tercera prueba es aún, diría yo, la más terrible y la que está sucediendo en muchas familias hoy en día en la tierra. Su matrimonio. Su matrimonio se va desmoronando. El matrimonio de Job se va desmoronando. Esta tercera prueba fue más difícil. ¿Por qué? Su propia esposa,
su propia esposa. Es aquella que le dice en otras palabras, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. En otras palabras le está diciendo, ¿de qué te sirve ahora tu fe, Job? Muérete. Ahora viene la tribulación, Dios no te ayuda, Job. Y Job solamente hace silencio. ¿Sabe cómo reaccionó? ¿Sabe cómo reaccionó este gran Job ante esta tercera prueba? Él le dijo a su esposa, mirándole a su rostro, con tierno amor, yo me imagino, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Has hablado, esposa? Con esto, le volvió la espada y se aferró aún más resueltamente al Señor. Al actuar así, Job, su matrimonio no fue destruido. Su matrimonio se fortaleció. Job no fue duro. Job amó al Señor por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor hacia Dios sobrepasaba toda vida terrenal, aun su propio matrimonio. ¿Acaso se desmoronó por amar y exaltar y glorificar solamente a Dios? No, su matrimonio se fortaleció. Quizás su matrimonio no está fortalecido. ¿Por qué? Porque usted no se ha rendido al Señor. Quizás vemos una esposa que se burla del esposo, o quizás un esposo que se burla de su esposa, o quizás no se comprenden, no se entienden. Quizás hay mucha competencia entre ustedes dos, cuando no debe ser así. El matrimonio es mutuo. El matrimonio es mutuo acuerdo. El matrimonio tiene que fortalecerse los unos a los otros. Tiene que ser sabio, sabio, sabio. La gran Abigail que hizo desistir a David de la idea de matar a su marido. ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda! Pero esta esposa le dice a su esposo, ¿aún retienes tu integridad? Es decir, ¿aún te sirve ahora todo tu fe? ¿De qué te sirve toda tu fe? Muérete, muérete, muérete. Cuanto más Dios guía a un hombre al punto cero, tanto más éste se acerca a Jesús. El punto cero se llama Gólgota, y Gólgota es la cruz. Y cuando usted vea la cruz, usted se va a humillar, usted se va a rendir, porque este punto cero, y en ese punto cero estuvo el Hijo de Dios. Atravesó los escalones de las pruebas de Job en una dimensión aún mucho más grande. Cuando estuvo clavado en la cruz nuestro Señor Jesucristo, en su desprendimiento fue completo. Su desprendimiento total fue completo, pues escuchamos decir por boca de David, todos los que me ven me escarnecen. Salmo 22:7. ¿Se da cuenta usted? El gran Dios Todopoderoso envió a su Hijo unigénito, Jesucristo. Dio su vida por usted, por mí, en la cruz del Calvario. Por todo aquel que reconoce realmente que en Él hay fortaleza y vida eterna, y solo Él le puede hacer pasar toda prueba del sufrimiento que usted haya pasado. Quizás usted esté pasando. Quizás usted esté pasando. Mira cómo Job llegó al mismo nivel. Sí, cómo prorrumpe en su corazón la palabra Redentor, Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Señor vive. Yo sé que mi Señor vive. Realmente Job tiene la certeza de que Dios, a él sea dada la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, el honor y el poder. ¿Llegas ahora a ver con claridad por qué y para qué existen las pruebas tan difíciles en vuestra vida? ¿Ahora te das cuenta por qué hay tantas pruebas en tu vida? ¿Sabe por qué? Para que usted y yo honremos a Dios, para que usted y yo exaltemos a Dios, para que usted y yo glorifiquemos a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor sea honrado en ti por cada vez que usted y yo veamos situaciones difíciles en nuestra vida. Escuche bien. Para que el Señor sea honrado en ti por la cada vez más clara revelación del Cordero de Dios en tu vida. Y usted, en medio de la prueba, pueda decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Salvador vive. Si usted aún no ha puesto su confianza en el Señor, hoy es el día. Cuando las seguridades terrenales desaparecen
irrumpe la poderosa seguridad de la fe. Y usted pueda decir también hoy en este día, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Aquí tampoco debemos pasar por alto que en el momento en que la muerte amenaza, esta muerte amenaza interiormente y exteriormente desde todos los ángulos a Job, la vida del Redentor se manifestó cada vez más poderosamente a través de él. Y Job también pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Aquí se cristaliza finalmente algo maravilloso. Job ya no poseía nada, ya no tenía nada en la tierra de lo cual pudiera decir es mío. Aún más triunfalmente exclamó en ese momento, yo sé que mi Redentor vive. Cuando ya no quedó nada en la vida de Job, permanecieron aún en el Señor. Y él mismo, qué íntima llegó a ser su comunión con su Señor. A través de la prueba, él dijo, soy suyo, yo soy suyo, y él es mío, él es mío. Job, en medio de la prueba, se aferró mucho más al Señor. Hoy, ¿cómo usted puede pasar la prueba del sufrimiento? Sea como Job, aférrese al Señor, agárrese de él y diga, yo sé que mi Redentor vive y vive para darme vida eterna y vida en abundancia. En medio de la prueba, usted diga, venga ante la presencia de Dios y diga, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. En medio de la prueba usted diga que recibiremos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En medio de la prueba usted diga, yo sé que mi Redentor vive.